Estamos en la mesa de este jueves 25 de mayo de 2017. Seguimos con Fernando Butazzoni, Carlos Ramela, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Vamos a pelearnos, dice. Dice Antonio. ¿Este tema da para pelearse? ¿Qué pasó? Qué maravilla la selección sub-20. Sí, qué maravilla. Estás contento. Qué placer. Bueno, pero estamos... Pero pido pelearnos y tira un tema unitario. ¿Pero qué hay que decir? De vez en cuando hay que sacarse. Pero vamos a discutir un poco de algo algún día o estamos todos de acuerdo. Antes la izquierda que venía a esta mesa era una izquierda peleadora. Tenemos que ponerle una bomba a esta mesa. Defendía. Perdió todos los argumentos. Ahora por hoy. No, tenemos muchos argumentos. No, es una izquierda entregada. Yo no me dejo llevar por provocadores. Haces bien. Bueno, una gente provocadora. Seguís en la cuchilla. Yo sigo en la cuchilla. Vamos. Las cuchillas son nuestras hace mucho. El Congreso de Intendentes realizará una consulta al Tribunal de Cuentas para que ese organismo determine si las comunas que tienen superávit pueden utilizar el saldo para invertirlo en obras antes de destinarlo al pago de deudas. La inquietud surgió cuando el diputado nacionalista Gustavo Penades advirtió que el intendente Daniel Martínez iba a incurrir en una inconstitucionalidad al resolver invertir en varias obras el superávit que el gobierno de Montevideo obtuvo en 2016. Penades, que fue apoyado por expertos en derecho constitucional, basó su posición en el artículo 302 de la Constitución, que establece: todo superávit debe ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. En respuesta a Penades, Martínez dijo que la utilización de un saldo a favor en obras se hizo 1000 veces y nunca pasó nada. Opinó que es surreal que no se pueda utilizar el dinero en beneficio de la gente. Así hablaron también otros intendentes, en particular intendentes del Partido Nacional. Por ejemplo, ayer, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, dijo: si tengo superávit y lo destino a pagar deuda que me vence en el 2022 no haciendo obras, me cuelgan de la plaza. Aclaró que su gobierno mantiene deudas, pero está pagándolas en fecha según los convenios realizados oportunamente. Bueno, ¿cómo ven el tema? Bueno, yo creo que es un tema polémico, sin duda, ¿no? Si uno lee la Constitución de la República, yo no soy especialista en derecho constitucional, parecería que no pueden haber dos opiniones. La Constitución dice claramente que el superávit debe ser utilizado en amortizaciones extraordinarias. Y cuando la letra de la ley es clara, hay que atenerse a su tenor literal. Puede ser que no sea una solución conveniente, ni sea lógica, pero decir que eso lo que quiere decir es que hay que pagar deudas vencidas, eso está en la tapa del libro. Las deudas vencidas hay que pagarlas siempre, no necesita un texto constitucional. Me parece que la Constitución lo que quiso es otra cosa, quiso pagar las deudas que tuvieran plazos pendientes. Ahí empiezan algunas discriminaciones entre deudas normales del giro corriente y deudas extraordinarias y cosas y allá, y algunos dicen que la Constitución lo que quiso ser que sean prudentes y que sean razonables y ponderados. Yo creo que esa interpretación no es válida, más allá que quizás la Constitución no tenga en este caso una buena solución, pero es la Constitución de la República. Ahora, me parece sano y prudente que los intendentes, enfrentados a este dilema, donde claramente hay aspectos políticos y de gestión comprometidos, porque cuando un intendente dice: tengo todo al día, pero tengo un fideicomiso que vence en el 2022, no, lo tengo que cancelar, parece un poco absurdo. Me parece sano que se haya decidido trasladar la consulta al Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí. Creo que es una actitud prudente, reglamentaria, democrática. Tantas veces el tribunal desconocido cuando hace sus observaciones, ahora se le plantea una consulta que no llego a entender si tendrá carácter vinculante, pero por lo menos va a tener el peso de una decisión a la cual los propios intendentes se están de alguna manera sometiendo. Entonces me parece que es sano el camino. Sí, a mí me preocupó de todo esto la actitud con la cual se habló de, bueno, el intendente Moreira, por ejemplo, dice: bueno, pero si yo no gasto en obra, me cuelgan de la plaza. Como diciendo, la Constitución, primero evito que me cuelguen de la plaza y después respeto la Constitución. O el intendente Daniel Martínez, que dice: bueno, esto siempre se hizo y nunca pasó nada. Pero hay varios pronunciamientos de ese estilo, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, Yamandú Orsi, de Canelones, dijo ayer:
Hay constitucionalistas que dicen una cosa y la otra. Negarle a la gente las obras que necesita para ver si esto es constitucional o no es un error. Hay que cumplir con los compromisos, pero más importante es cumplir con la gente. Aclaró al pasar que las intendencias están cumpliendo con sus obligaciones mucho más que antes. Antía, ayer habló en ADM también Antía, el intendente de Maldonado. Es impensable pagar deudas futuras cuando hay gente que necesita obras, dijo. La responsabilidad nuestra es para los 5 años de gobierno. Nosotros vamos a bajar deuda en un 30%, pero no la vamos a pagar toda, es imposible. El nombre de Maldonado lo vamos a dejar bien en alto, pero no vamos a pagar por adelantado. Es ridículo, agregó. Bueno, yo reitero mi opinión, digo, será ridículo, pero la Constitución, yo sé que los abogados siempre tienen 2 bibliotecas. Bueno. Se la ligaron Mercader y Romera. No, Perdón, últimamente tenemos hasta 3. Sí, siempre y para todo. Pero yo creo que acá es evidente que lo que plantea la Constitución es clarísimo. A mí me parece que es correcto lo que dicen los intendentes de que es surrealista y es ridículo hacerlo. Pero me parece que es muy inadecuado tener ese tipo de reflexión a propósito de una norma constitucional, no de un dictamen del Tribunal de Cuentas o de un artículo de una ley. Por supuesto que hay un tema constitucional de por medio y que habrá que laudar, pero creo que hay que manejar también las cosas en términos de sensatez elemental. Digo, hay deudas y deudas, y uno ve en el caso de Montevideo, que fue el caso por el que explotó este tema, cómo los sucesivos intendentes del Frente se han ido echando la culpa los unos a los otros. Yo recuerdo cuando Vázquez deja la intendencia y asume la Arana. Cuarta biblioteca, que la culpa es del Frente. El tema que originó esto es Montevideo. El tema que originó esto es que ahora muchas intendencias tienen superávit. ¿Puedo hablar de Montevideo o no? Sí, claro, por supuesto. ¿O querés que hable otro No, adelante. Es tu tema preferido. Yo recuerdo que Arana, una de las primeras cosas que dijo es que había encontrado una deuda muy grande, que estaba que los empleados de Adeón, que se había cedido mucho, no sé qué, que no había volquetas, ni camiones, ni nada. Llegó después Ehrlich y dijo exactamente lo mismo. No hay volquetas, no hay camiones, la deuda, no tengo plata, es un desastre. Ana Olivera se repitió la historia. Lo primero que dijo es, no se limpian las volquetas hace no sé cuántos años, tengo 4 camiones, lo mismo Daniel Martínez ahora llega y no tengo recursos para nada, estoy ahogado, estoy asfixiado. Digo, es como un pasarse la pelota. Ese es el problema. El problema también es que el nivel de deuda que tienen es tan alto que viven ahogados. Entonces está muy bien toda esta discusión, pero lo importante es que haya buenos administradores y que no contraigan una deuda. Yo no sé hasta dónde llega la deuda de la Intendencia de Montevideo, pero sospecho que su déficit es muchísimo más alto que el del gobierno central, nuestro gobierno central, que ya está en el 4%, ¿no? El de la Intendencia debe ser muchísimo más grande. Y volviendo al asunto del muerto. Ese es el problema de fondo. ¿En qué estábamos? Hemos vuelto a la tradición de Exactamente. la tertulia, ¿no? Es decir, había que discutir. Vamos a picar. Yo creo que además yo me siento honrado de ayudar a Antonio desde el punto de vista psicológico a que él pueda desfogarse. ¿Qué problema hay de hablar de la Intendencia de Montevideo? Yo lo he visto irse nervioso. Podemos hablar de la de Flores, por ejemplo. ¿Por qué hablamos de la Intendencia de Montevideo? Porque es cierto que después de mucho tiempo logra un superávit. Cuando estaba previsto un déficit de 700 millones, logra un superávit de 1.100. Por lo tanto, eso creo que cualquier hijo de vecino, etcétera, debe reconocer que fue un gran esfuerzo. Hay otras intendencias que han logrado lo mismo, también producto que ha cambiado la estructura esfuerzo de contable, recaudación, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se plantea el tema de qué hacer. Antes no se planteaba mucho porque no sobraba un mango. Entonces, ahora que se plantea que además hay camiones de basura, que además no se quejan de las volquetas porque hay volquetas, etcétera. Bueno, entonces, para crearle insomnio a Mercader, ese es el problema grave. Pero tú decís que Montevideo es un jaspe. No es un jaspe, yo digo que vos dijiste lo que no había y yo te digo lo que cambió. ¿Y qué sucede? Consultan a un organismo que corresponde. Una vez más la Constitución, que parecería ser y es el contrato inviolable y total, tiene un aspecto que cuando se habla de la ley y la Constitución se dice como una especie de grave falta que hay 2 bibliotecas.
es que la función de las leyes y de los que actúan en la parte legal es que haya 2 o 3 bibliotecas. Si no, no tendrían función. Si no, haría falta simplemente alguien que interpretara y leyera un texto. ¿No es así? Si no, no tendrían trabajo los abogados. No tendrían trabajo los abogados, que como todos sabemos son parte esencial de la civilización moderna. Entonces, yo lo que digo... ¿Tú estás acusando a los redactores de las leyes de trabajar para la ambigüedad, la profesión del abogado? Siempre hay, porque la vida es 1000 veces más rica que la norma, 1000 veces. Y entonces, los abogados tienen una función precisamente porque construyen diferentes bibliotecas. Entonces, es más, no solo diferentes bibliotecas de casos, sino diferentes bibliotecas de doctrina, de interpretación. Entonces yo espero que en este caso prime la cordura, que nadie obligue a un actor del Estado a pagar sus deudas. Si administra bien, gestiona bien y puede utilizar un recurso en bien de la gente, se lo obliga a hacer algo que no hace nadie. Nadie. En la vida familiar no se hace, en la vida cotidiana, en la vida comercial. Bueno, ¿sabes qué es? Pagar por adelantado deudas que están no están vencidas. Sabés que mucha gente lo hace para que sus hijos no tengan deudas contraídas por los padres. Es decir, los sucesores en el cargo. Exactamente. Entonces sería razonable. Gracias. Que vos me digas que alguien paga para que el próximo intendente esté bien, te juro. Escuchando no la creo. polémica entre los anteriores intervinientes, que dicen cosas tan subjetivas como quien administre bien, quien gestione bien, quien tenga poco pasivo o que no aumente el pasivo, o que diga que, bueno, el desastre es Montevideo pero no el otro, o aquel que diga Montevideo mejoró mucho, pagó, me convenzo que la Constitución, aún equivocada, es sabia. Porque no podemos estar al subjetivismo de decir, bueno, Colonia es un buen administrador, ¿no? Bueno, que pague. Montevideo es un desastre, que no pague. ¿Eso quién lo decide? ¿Hacemos una junta en la Plaza Independencia? Lo único general y objetivo que existe en el mundo, más allá que a la gente le moleste, a algunas personas le moleste, es el derecho. Y el derecho da una solución. Puede estar equivocada, pero es una solución objetiva. Puede estar confuso el derecho. Lamentablemente, esta norma... Este artículo merece, no permite, da pie a varias interpretaciones, ¿no? Yo no entiendo cuáles son tanto las varias. Deuda extraordinaria. ¿Qué es deuda extraordinaria? No, las compensaciones son extraordinarias, no las deudas. Compensaciones extraordinarias. Amortizaciones extraordinarias. Deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias. O sea, no de las programadas, obligaciones sino, departamentales. claro, no las que estaban en el parecería que acá no hay 2 bibliotecas, ni 3, ni 4, hay una. Todo lo otro que se dice de consideraciones políticas, ideológicas y demás, tiene que eventualmente tomarse en cuenta para modificar la Constitución o para dictar alguna ley que no cambie la Constitución, pero fije parámetros objetivos. Lo que no podemos quedar es si administró bien, si gestionó bien, si tiene poco pasivo, si es responsable, si es rubio, si es lindo, si la familia es buena. No, subjetivismos no. Entonces la Constitución es sabia. Yo a los rubios les daría. La Constitución es sabia. Así que entonces, la interpretación, Carlos, es que superávit que haya en una intendencia, todo debe ser destinado a achicar deuda. Esa es lo que dice la Constitución. Y además hay que tener presente que en materia de Constitución, toda interpretación analógica o de alguna manera extensiva o más flexible no está permitido. La Constitución es el texto máximo. Tenemos que cumplirla. Ahora, ¿que puede estar equivocada? Bueno, como dijimos hoy, hagamos el trabajo de modificarla. Esa norma está hace muchísimos años. Ahora dice que nadie la cumple. Bueno, que la modifiquen, que busquen el respaldo popular para modificarla. Un detalle curioso de este debate es que lo plantea un legislador del Partido Nacional, que con su crítica a la Intendencia de Montevideo coloca en offside a intendentes de su propio partido, ¿no? Sí, la alegría por barrios. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que cualquier intendente quiere invertir. Yo creo que Y por las cuchillas. Tenía un amigo que decía que los blancos iban a las cuchillas. Yo creo que cualquier intendente que haga el navajas. razonamiento que hicieron algunos de que tengo una deuda en el 2022, pero hoy tengo plata y no puedo hacer obras, desde el punto de vista político y del buen administrador son lógicas, son entendibles. Ahora, uno tiene que entender cuando está en ese cargo y cuando está manejando fondos públicos que hay un cuerpo normativo que nos obliga en el error o en el acierto. Y si hay un error, promover el cambio es la solución, pero no decir, bueno, yo como soy un buen administrador y he sido muy prudente, yo puedo.
Ah, pero aquel no puede, porque aquel ha sido mal administrado. ¿Quién define No, todo pero eso? no. Estamos en una situación que no puede Pero ser. es fácil de resolver, porque las deudas tienen determinada estructura. Si vos estás al día con tus acreedores y las tenés programadas y no están vencidas, vos podés cumplir. No es lo que dice la No es lo que dice Constitución, la Esteban, es muy Repasamos sencillo. el Cuando texto usa ahora, el término, resulta que- cuando sí. dice el término extraordinaria, porque además decir solamente tengo que pagar lo vencido, es una cosa disparatada. Lo vencido hay que pagarlo de orden, Hay gente que no de lo principio. paga, Bueno, lo pero, tira para adelante. pero el Estado sí debería, aunque tampoco lo hace. Y decir, bueno, cuando dice extraordinaria se está refiriendo a una deuda ajena al giro. Además, cuando tú decís, las deudas están programadas, están cumpliendo. ¿Y por qué hay un fideicomiso al 2022 o hay deudas para dentro de 15 años? Porque hubo pasivos históricos que se fueron engendrando, que se fueron acumulando y se financiaron con intereses y son una carga sobre la ciudadanía y sobre la intendencia respectiva. O sea que la discusión no está simple como para resolverla en un congreso de intendentes mano a mano, vos sí, vos no. Esto merece una solución integral, jurídica y constitucional. Le van a buscar la vuelta para invertir. Es posible, pero no es algo que sea reconfortante ni lógico, porque por ese camino empezamos por la lógica de Mujica, que un día me dijo, sentado en el Parlamento al lado mío, bueno, el término no lo puedo decir, pero la Constitución, ¿cómo? Como molesta. Era como